Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, eh, tema de hoy. Vamos a empezar con la clasificación de las obligaciones. ¿Vieron el tema? ¿Alguien lo vio? Nadie. Sí les pido que se conecten con las cámaras, chicos, así nos podemos ver, porque si no, estoy yo solo, es medio... Yo no lo pude ver porque estoy un poco atrasada por otra materia que rindo el lunes que viene, pero después me pongo al día. Bueno. Esperemos que se terminen de unir el resto. A ver, Profe, tenían... dentro de la clasificación entraría la Sí. subjetiva, objetiva, y dentro de la subjetiva, pasiva, activa, ¿eso es? No. Tienen un cuadro, tienen un PowerPoint con audio y en la primera tienen como un gráfico de clasificación. eh, Tiene un cuadro donde se clasifican los diferentes tipos de obligaciones eh, que se pueden clasificar en civiles, naturales, de dar, de hacer, de no hacer, condicionales, puras y simples, de efecto instantáneo, de efecto diferido, continuado. Bueno, tienen toda esa clasificación dentro de ese cuadro, ¿sí? Independientemente de eso, vamos a empezar a desmembrar y analizar las diferentes clasificaciones eh, de las que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Son muchísimas, por eso es que yo les dije que no se duerman porque esta parte es monstruosa, la de la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Si no la llevan al día, se les va a complicar la materia. Pero bueno, de hoy de lo que vamos a hablar es de obligaciones condicionales. La realidad es que no tiene mucho sentido que yo venga a repetir todo lo que ustedes tienen doblemente porque tienen el PowerPoint y tienen la clase donde se explica el tema, ¿sí? Con lo cual es 3 veces el mismo contenido. Si ustedes no ven ni uno, no tiene demasiado sentido, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, la idea de las clases es que ustedes vengan, porque para eso les anticipo el contenido, si no, ni se los anticipo, se los mando directamente el día de la clase y, o sea, la finalidad de que yo les anticipe el contenido es que ustedes lo puedan ver antes de la clase y las dudas que les surjan, bueno, justamente resolverlas en la clase, ¿sí? Esta es la idea, no es que yo le... Perdón, profe, yo pensé que estaba al día y ahora veo que no estaba al día por esto de la clasificación de las obligaciones. En el mail me iba guiando por los mails que llegaban. ¿Puede ser que esté subido al campus y no haya llegado por mail? ¿Que lo hayan Yo, no, subido? yo solamente lo subo al campus, ¿sí? Y Ah, el campus le dispara a ustedes automáticamente un mail diciéndoles que se ha generado, digamos, una novedad, ¿sí? En la materia. Pero yo no es que les mando un mail diciéndoles, miren que les subí. No. Yo cada vez que se sube, que subo algo al campus, directamente les disparo un mail al mail institucional y les dice que ha habido una novedad para que ustedes vayan a ver de qué se trata, ¿sí? Que es la claro. clase. Pero Claro, vuelvo a a lo mí me mismo. llegaba todo por mail y justo esta no me llegó por mail. Pero bueno, las demás las tengo al día. Bien, bueno. Perdón que intervenga, a mí tampoco me llegó, ¿eh? A mí Sí, sí, tampoco me llegó nada. No, pero No, está a mí subido, ahí me fijé, está subido al campus desde el 24 de octubre. Se ve que todos hacíamos lo mismo. Creíamos que nos llegaba por mail No, y lo que pasa es que llega el aviso. A mí ni siquiera el aviso me llegó por por mail. eso sí, sí, a mí no me llegó nada. Me acabo de Claro, enterar recién escuchándolo a Marcelo.
que teníamos que leer Conozco algo para cómo hoy. es. Yo simplemente lo subo al campus y, por ejemplo, yo cuando lo subo me dispara a mí que hubo un movimiento. Y de hecho los tengo, las constancias. Así que no sé qué habrá pasado. Pero bueno, no me imagino que nadie haya visto, digamos, el campus que está cargada la clase. ¿Sí? Además, o sea, nunca dejé de subirles la clase, con lo cual les debería llamar la atención. ¿Sí? A ver, esperen que hay varios que están queriendo entrar a la llamada. Igual vuelvo a lo mismo. Admitir a todos. No es de pesado, no es de denso ni de nada, pero a lo que voy es a esto. O sea, las clases, si ustedes no vienen con el material visto, no tienen demasiado sentido, porque es volver a repetir lo mismo que ya tienen en un video en el cual está grabado. ¿Sí? Y si les queda alguna duda cuando vean ese video, no van a tener oportunidad de evacuar esas dudas. ¿Sí? Por eso la idea es que ustedes vean el video, el PowerPoint, lo respalden con el video, y si se les quedan dudas en las clases, ¿sí? Porque en las clases no vamos a poder ver absolutamente todos los puntos, y la idea es que si les quedan dudas, bueno, agotar esas dudas en esa clase. ¿Sí? Para eso es la dinámica de que yo les subo la clase, voy una clase antes, ¿sí? Para que la clase siguiente tengan el material. Si no, se la subiría el mismo día, y si se la subo el mismo día, obviamente que no les doy tiempo a que ustedes puedan ver el tema. ¿Sí? Yo me disculpo, Marcelo, usted tiene No, razón. pero no es para que se disculpen o no, sino que, o sea, para que les sirva a ustedes, digamos, la dinámica lo tienen que trabajar así, si no, no tiene ningún sentido para ustedes. O sea, yo no necesito aprobar la materia. ¿Sí? Digamos, tienen que aprovechar digamos, o el recurso o esta dinámica que utilizamos de que yo les subo el material una clase antes, en beneficio. ¿Sí? Yo sé que todos podemos tener contratiempos. Yo lo que pasa es que estoy pasando por una situación de una materia en la cual la profesora se piensa que ella es la única y justo ahora que el lunes tengo la clase, dijo, dejen todo para esta materia. Y la verdad que me ha bloqueado bastante, me ha quitado las ganas de las otras materias y yo realmente me está pasando una situación especial. No, está bien. A ver, todos tenemos nuestros problemas personales, pero la realidad es que nosotros no pretendemos que dejen todas las materias o todas sus actividades, pero son videos de 40 minutos, no les va a cambiar la vida que se pongan de 4 días antes de la clase, ponerse a ver un video de 40 minutos. O sea, no es que, no sé, les mandamos 80.000 millones de trabajos, todas las clases, a No, investigar, a buscar libros, no, ya sé, tiene toda la razón del mundo, pero yo en mi caso es como que esta materia me bloquea y la verdad que me quita las ganas de todo. Soy muy responsable, estoy al día, fui a recuperatorio justamente por esta materia que me tenía tan mal. Eh, Sé que tenemos que responder a todas las materias, pero nunca me pasó una situación así. Sí, a ver, a mí vuelvo a lo mismo, o sea, no me afecta que no cumplan con su parte. El problema lo van a tener ustedes, ¿sí? Cuando se quieran poner a estudiar y van a chocar contra la pared, ¿sí? Porque esta parte es mucho más compleja que la primera parte, ¿sí? Es mucho más contenido. No, pero estoy al día, me faltó este último. Estoy como Diana. Está bien, bueno. No hablo de nadie en particular, hablo en general, ¿sí? Un poco lo que veo. Diana, y me la encuentro en la facultad. Hola, Diana. Un poco como veo cómo se están manejando, ¿sí? con la cursada. ¿Sí? No queda mucho para que terminemos. O sea, de hecho, nos quedan 20 días y nos quedan
por lo menos 7, 8 clases muy largas, muy complejas, más todo lo que ya tienen, ¿sí? Desde que empezamos esta segunda etapa. Pero bueno, nada, más que decírselos no puedo hacer, ¿sí? Acá estamos para acompañarlos. No bajamos la guardia como otros, o sea, y seguimos tratando de apuntalarlos, pero bueno, la realidad es que se hace muy cuesta arriba si ustedes no ponen de su parte, ¿sí? Entonces, les decía que, además me llama la atención que, no sé, hoy que somos 20 y pico de personas, o sea, nadie haya visto la clase, o sea, son 40 minutos, o sea, no son 5 horas de un video. Pero bueno, lo que les decía es que lo que tendríamos que ver hoy es obligaciones condicionales, ¿sí? Obligaciones modales, dentro de las cuales vamos a hablar de las obligaciones condicionales, de las obligaciones a plazo y de las obligaciones con cargo. Cuando hablamos de las obligaciones condicionales, vuelvo a lo mismo, no voy a hacer todo el análisis que ya hicimos doblemente porque no tiene ningún sentido. Sí voy a remarcar que es lo más importante que tienen que prestar atención y que es lo más trascendente de cada punto. Y bueno, y hoy les voy a volver a subir la clase del jueves y veremos cómo reaccionan para la clase del jueves. Lo que les decía es que en las obligaciones condicionales, bueno, son obligaciones modales, ¿por qué? Porque están sujetas a una modalidad, que en este caso es la condición, ¿sí? En estas obligaciones condicionales se van a caracterizar o se pueden definir o las podemos identificar porque son aquellas en las cuales la existencia de la obligación depende del acaecimiento de un hecho futuro e incierto, ¿sí? Acá de lo que hablamos es de la existencia, ¿sí? O de la extinción de la obligación. Después vamos a ver que las obligaciones condicionales tienen en sus funciones suspensiva y en su función resolutoria, bueno, que pueden dar lugar al nacimiento de una obligación o a la extinción de una obligación. Lo que vamos a tener que diferenciar es, una cosa es la condición y otra cosa es el hecho condicionante. Son dos elementos característicos de las obligaciones condicionales. El hecho condicionante, ¿sí? No es lo mismo que la condición. El hecho condicionante es ese hecho futuro e incierto, que dentro de sus características es un hecho que todavía no pasó, por eso es que la característica de la incertidumbre propia del hecho condicionante tiene que ver con que el hecho puede o no ocurrir, ¿sí? Como si yo, un poco en la clase pasada les decía, si yo dijese, bueno, si te recibís de abogado en diciembre, te voy a regalar un auto. Bueno, es un hecho futuro, ¿sí? E incierto. ¿Por qué? Porque todavía no pasó, ¿sí? Y segundo, porque puede o no suceder. El carácter de incierto reside en esto, en que puede o no suceder ese hecho. Después vamos a ver si ese hecho condicionante, ¿sí? Que es ese hecho futuro e incierto, fracasa, ¿sí? Se produce o está pendiente. Entonces son las diferentes situaciones que se pueden llegar a plantear. Entonces, vamos a recapitular. Yo les decía que una cosa es la condición y otra cosa es el hecho condicionante. Este tipo de obligaciones están reguladas en el artículo 343 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y cuando hablamos de la condición, ¿sí? Yo le decía que una cosa es la condición y otra cosa es el hecho condicionante. La condición, si la tuviésemos que definir, es supeditar la existencia de la obligación al acaecimiento del hecho condicionante, ¿sí? Y el hecho condicionante es ese hecho futuro e incierto del cual empezamos a hablar que puede o no suceder. El hecho condicionante no integra el acto jurídico, sino que se encuentra fuera de él, pero es lo que supedita la existencia de la obligación o la extinción de la obligación. Entonces,
dentro de este ejemplo de si te recibís de abogado en diciembre de este año, bueno, ahí vamos a poder identificar al hecho condicionante con esa graduación en sí misma, el hecho de recibirse de abogado, y la condición va a ser supeditar la entrega de lo que fuese, ¿sí?, al hecho de la graduación, que puede o no darse, que puede o no suceder, que puede o no existir, que sería lo que vamos a denominar hecho condicionante. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Esta incertidumbre propia del hecho condicionante tiene que ser objetiva, en el sentido de que esta incertidumbre tiene que ser, o esta característica se tiene que dar para la generalidad de las personas, no siendo suficiente que lo sea únicamente para los sujetos que son parte de la obligación. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, bueno, si se hunde el Titanic y recién zarpó, bueno, la realidad es que es un hecho incierto, puede o no hundirse, pero puede suceder que ya se haya hundido y que yo lo desconozca. Entonces, en ese supuesto, si yo lo desconozco, bueno, deja de ser incierto porque en realidad el hecho ya sucedió, ¿sí? La incertidumbre tiene que ser objetiva en el sentido de que todavía no haya sucedido, y esa incertidumbre tiene que ser objetiva en el sentido de que así tiene que funcionar para la generalidad, no solamente para las personas que forman parte del acto jurídico. Bien. Otra situación que también tenemos que contemplar es que no todo acontecimiento que las partes tienen como incierto, pero que en realidad no es contingente, porque va a suceder en algún momento, lo que no sabemos cuándo, o por ejemplo, si decimos cuando muera fulanito, ¿sí? Bueno, la realidad es que esto no configura un hecho condicionante, sino una obligación a plazo. ¿Por qué? Porque el carácter de incierto en ese caso reside en que no sabemos cuándo va a suceder el hecho, pero indefectiblemente en algún momento va a suceder, ¿sí? Ahora, el carácter de incierto de las obligaciones condicionales reside o se basa objetivamente en que el hecho puede o no existir. En cambio, en el supuesto de supeditar a la muerte de alguien, bueno, es un hecho que no sabemos cuándo va a suceder, pero en algún momento va a suceder, ¿sí? Si yo dijese, bueno, cuando siembre, cuando coseche la siembra, bueno, no sé cuándo va a ser, pero en algún momento va a suceder, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una obligación a plazo, lo que se va a estar supeditando es la exigibilidad de la obligación y no la existencia de la obligación, como sucede en las obligaciones condicionales. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. En cuanto a los caracteres de la condición, bueno, es accesoria, porque la condición depende, en realidad, la obligación, ¿sí?, va a ser la principal y la condición va a ser lo accesorio. Es accidental porque normalmente no forma parte del acto jurídico. No es que normalmente yo sujeto a una condición el cumplimiento de una obligación, o mejor dicho, la existencia de la obligación. O yo le puedo decir a alguien, a fin de año te regalo un auto, y no decirle, si te recibís te regalo un auto, ¿sí? En ese sentido es que es accidental, porque no siempre va a formar parte de la obligación. Es excepcional, y esto va a estar ligado con lo anterior, con el carácter accidental, con lo cual no se presume la existencia de la condición, sino que tiene que ser probada por aquel que lo alega. En caso de duda, se va a entender que la obligación es pura y simple y no está sujeta a ninguna modalidad, ¿sí?, a ninguna condición. No es coercible en el sentido de que no constituye una obligación ni un deber jurídico. Y la condición puede ser expresa o puede ser tácita. Va a ser tácita cuando, por ejemplo, se promete un porcentaje de las ganancias que va a estar supeditado, obviamente, a que exista la ganancia, ¿sí? En este caso, si yo le digo a alguien, bueno, te voy a dar un 10% de lo que ganes, bueno, también va a estar supeditado a
que exista esa ganancia. Entonces, en este caso, no va a ser expresa, sino que va a ser tácita esa condición. En cuanto a las funciones, la condición tiene dos funciones, una función suspensiva y una función resolutoria. En la función suspensiva, esto es importante que lo tengan en cuenta, lo que va a estar supeditado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto es el nacimiento de la obligación. En la función suspensiva. Es decir, que lo que vamos a estar supeditando, mejor dicho, a que se produzca ese hecho condicionante, ¿sí? Es el nacimiento de la obligación. Como si yo dijese, vuelvo al ejemplo, si te recibís de abogado en diciembre de 2025, te regalo un auto, te compro un auto, ¿sí? Bueno, eso es una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque voy a estar supeditando el nacimiento de la obligación a un hecho futuro incierto que es este hecho condicionante. Después lo que ustedes van a tener que ver es en qué consiste el hecho condicionante. Si yo les dijese, si te recibís de abogado en diciembre, después vamos a ver el tema de los plazos, ¿sí? Pero si yo le dijese, si te recibís de abogado en diciembre de 2025, te regalo un auto. ¿Cuál les parece que es el hecho condicionante? Si te recibís, Te recibís en ¿no? diciembre. Que se reciba, ¿sí? Ujú. Que se Claro. reciba de abogado, ¿sí? Es el hecho condicionante, ¿sí? La condición es supeditar el nacimiento de la obligación a el acaecimiento de ese hecho condicionante. Bien. Que puede o no suceder y que es futuro porque recién estamos en octubre y faltan 2 meses o menos para diciembre. Pero la condición también tiene una función que es resolutoria, ¿sí? Y acá lo que va a estar subordinado al acaecimiento del hecho condicionante o de ese hecho futuro incierto es la extinción de la obligación. Y entonces acá yo lo que voy a decir es, te voy a dar este auto, ¿sí? O te voy a pagar todos los meses 500 pesos, pero si en diciembre no te recibís, me devolvés el auto o te dejo de pagar o lo que fuese. Entonces, cuando llega el momento en que se tiene que cumplir el hecho condicionante, si se produce el hecho condicionante, se extingue la obligación. Entonces, en este ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿cuál les parece que sería el hecho condicionante en lo que tiene que ver con la función resolutoria? ¿Es el mismo que se reciba? Que no se reciba. Que no se reciba, ¿sí? Porque, o sea, te voy a dar tal cosa, pero si no te recibís, ¿sí? Este es el hecho condicionante, que no se reciba, ¿sí? Ahí se produce el hecho condicionante. Ustedes lo que tienen que prestar atención es en qué consiste el hecho condicionante. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes no razonan, no van a poder entender nada de la materia, ¿sí? Entonces, hay que partir del razonamiento. ¿Cuál es el hecho condicionante? Bueno, en un caso es tal cosa que se reciba. En la función resolutoria es justamente lo contrario, que no se reciba. Porque si no se recibe, se extingue la obligación. Te quito lo que te di o te dejo de dar lo que te estaba dando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hay diferentes clases de obligaciones condicionales o de hechos condicionales. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, según que el hecho condicionante consista en una acción o en una omisión, que puede ser si tal cosa, si no tal cosa, ¿sí? En una acción o en una omisión. También pueden ser posibles o imposibles los hechos condicionantes, y acá hablamos de la imposibilidad material o jurídica. Y acá, si estamos frente a un hecho condicionante imposible, pero que es positivo, ¿sí? La obligación es ineficaz.
como si yo dijese, si de acá a fin de año lográs, no sé, abrir el mar con las manos, o sea, y caminar entre medio, bueno, o sea, es un hecho futuro incierto que podría o no suceder, pero en realidad acá es imposible y es positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, la obligación es ineficaz. Ahora, si el hecho condicionante es imposible, pero es negativo, ¿sí? Se convierte en una obligación eficaz que es pura y simple y deja de ser condicional. Como si yo dijese, bueno, si de acá a diciembre lográs volar con tus brazos, o no volar con tus brazos, perdón, es negativo. Si de acá a diciembre no lográs volar con tus brazos, o lograr no volar con tus brazos, un hecho negativo, pero que es imposible, se torna una obligación que es eficaz y deja de ser condicional y se convierte en una obligación pura y simple, porque la realidad es que no tengo que hacer nada, ¿sí? Para poder cumplir con el hecho condicionante. También el hecho condicionante puede ser lícito o ilícito, ¿sí? Esto depende de si está supeditado a una condición que es ilícita, o mejor dicho, a un hecho condicionante que es ilícito. Si antes de fin de año lográs matar al presidente X, ¿sí? Bueno, acá hablamos de una condición que es ilícita, y en este caso estamos frente a una obligación que no es válida, porque las obligaciones no pueden tener como prestaciones, o justamente uno de los requisitos de la prestación es que tiene que ser lícita, ¿sí? Para que sea válida. En cuanto al cumplimiento, ¿vamos bien hasta acá? No Sí, es un profe. tema sencillo, ¿sí? Pero o sea, sí, después cuando lo vean, le van Sí, a hay hacer. que acordarse de la clasificación. Sí, pero por eso, si lo trabajan desde el razonamiento, lo van a poder elaborar mucho mejor, ¿sí? En cuanto al cumplimiento, o el tiempo en que debe cumplirse este hecho condicionante, hay que diferenciar dos situaciones: si existe un plazo o si no existe un plazo. Si existe un plazo y el hecho condicionante es positivo, esto es, si te recibís de abogado y si haces tal cosa, la obligación caduca, ¿sí? Es decir, que se extingue el derecho cuando ese hecho condicionante no sucede en el tiempo que las partes han establecido, o desde el momento que se tiene certeza que no va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede haber imprevistos? ¿A qué te refieres con imprevistos? Y acá que dice que se va a recibir en tal fecha y después no lo hace. Si no lo hace, ¿sí? Bueno, ahí lo que va a suceder es que va a existir un plazo, y si el hecho condicionante no sucede en el plazo establecido, la obligación caduca, ¿sí? Se termina. O desde el momento que se tiene certeza que no va a suceder, ¿sí? No sé, supongamos que lo supeditamos a que yo me reciba a diciembre de 2025 y me fui de viaje y voy a volver en marzo. Bueno, no va a suceder, ¿sí? Porque no voy a estar. Pero si se enferma y presenta un certificado médico, No importa, o sea, porque la ¿no realidad importa? es que ¿Caduca igual? no hay una justificación, ¿sí? Para el incumplimiento. Está bien. Pues justamente lo estamos supeditando a un hecho que puede o no suceder. Es un hecho condicionante. O sea, Tienes razón, sí. y si el hecho condicionante es negativo, la condición se da por cumplida si en el plazo establecido no ocurre ese hecho condicionante. Como si yo dijese, te voy a pagar
determinada suma de dinero, si hasta el 30 de diciembre el volcán X no entra en erupción, llega el día y no entra en erupción, bueno, debo pagar, ¿sí? Es decir, no va a suceder el hecho condicionante. Ahora, cuando no existe un plazo, el hecho condicionante debe suceder en el plazo en el que las partes verosímilmente entendieron que debía suceder. Un poco esto es lo que yo le decía a la clase pasada. Bueno, si yo digo, si te recibís de abogado y no ponemos un plazo, ¿sí? No digo, si te recibís de abogado antes de, no sé, supongamos que estamos, voy a un ejemplo para que sea un poco más gráfico. Tenemos 19 años y una situación puede ser, si te recibís de abogado antes de que cumplas los 25, te regalo un auto, ¿sí? Ahora, si no ponemos un plazo, bueno, se entiende que las partes verosímilmente, tácitamente, entendieron que había un plazo en el cual se tenía que cumplir el hecho condicionante. ¿Qué quiero decir? El acreedor no va a venir dentro de, cuando tenga 65 años, a decirme recibí de abogado, a reclamarle al deudor el cumplimiento de la entrega del auto. ¿Por qué? Porque se entiende que había un plazo razonable en el cual se iba a recibir de abogado si empezó a los 18, 19 años. No va a estar toda la vida, 40 años cursando una carrera que tiene una duración de 5 años. Es gráfico, pero para que tengan la idea. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los efectos de estas obligaciones condicionales, el principio es la retroactividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos frente a una obligación condicional en su función suspensiva, es decir, que lo que está supeditado es el nacimiento de la obligación, una vez que se produce el hecho condicionante, los efectos se reputan producidos desde la celebración del acto, porque tiene efectos retroactivos, como si fuesen puros y simples, como si la obligación siempre hubiese sido pura y simple, como si yo desde el octubre, ¿sí?, ya asumí una obligación de que en diciembre tengo que entregar un auto a X. ¿Se entiende? Es decir, en la obligación... ¿Cómo? Perdón, por favor, ¿puede repetir? Sí. Es decir, la obligación tiene un camino desde el nacimiento hasta el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo contraigo hoy una obligación con Pedro y le digo, bueno, Pedro, estamos en 27 de diciembre, de octubre. Si vos el 27 de diciembre te recibís de abogado, te regalo un auto, ¿sí? Ahí el hecho condicionante coincidimos en que Pedro se reciba de abogado, ¿sí? Ahí se va a producir el hecho condicionante. Llega el 27 de diciembre, Pedro se recibe de abogado, se produce el hecho condicionante, nace la obligación. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Ahora, en cuanto a los efectos, no es que nace a partir de ahí la obligación de la entrega del auto, sino que se reputa con efectos retroactivos al tiempo en que se celebró la obligación, como si hoy, 27 de octubre, yo debiese entregarle ese auto a Pedro el día 27 de diciembre. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y en lo que tiene que ver con la función resolutoria, una vez que se produce el hecho condicionante que da lugar a la extinción de la obligación, se reputa el acto como extinguido en el momento mismo de su celebración, como si nunca se hubiese realizado esa obligación, porque también tiene efectos retroactivos, ¿sí? No solamente el nacimiento, sino también la extinción. Entonces, retrotraemos y desde el 27 de diciembre nunca existió esa obligación. ¿Sí? Del 27 de octubre, perdón.
Y otro de los temas que van a tener que ver, y que es muy importante, es los efectos entre las partes. Se pueden dar tres situaciones. Que el hecho condicionante esté pendiente, es decir, ese hecho futuro incierto, que el hecho condicionante haya fracasado o que el hecho condicionante se haya producido. Y también estas tres situaciones se van a dar en la condición suspensiva y también en la condición resolutoria, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en la condición suspensiva, en la cual lo que se va a estar supeditando es la existencia de la obligación. Si el hecho condicionante está pendiente, ¿sí? Esto de, si yo hoy le digo a Pedro, si te recibís de abogado el 27 de diciembre te regalo un auto, ¿sí? Y hoy estamos a 27 de octubre, el hecho condicionante todavía está pendiente, porque todavía no se produjo, ¿sí? Pero tampoco fracasó, porque todavía falta para el 27 de diciembre. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero Acá en este caso, la obligación condicional todavía no existe plenamente, pero el acreedor, que sería Pedro, tiene un derecho en suspenso, ¿sí? Lo que va a traer aparejado que el acreedor tiene a su disposición actos de conservación de su crédito, como por ejemplo puede trabar algún embargo sobre ese auto que yo le debería entregar. Porque tiene un derecho en expectativa. ¿Está bien? Ahora, si ese hecho condicionante fracasa, perdón, ¿sí? no lo entendí. Bueno, lo que decía es, si el hecho condicionante, ¿sí?, está pendiente de producirse, Y hasta ahí lo entendí. bien, el acreedor tiene un derecho que es en expectativa, ¿sí? Hoy, 27 de octubre, tiene un derecho en expectativa de que el 27 de diciembre, si se produce el hecho condicionante, le tengan que entregar el auto, yo le tengo que entregar el auto. Sí. Entonces, tiene acciones de conservación de su crédito, ¿sí?, o de su crédito pendiente, con lo cual podría, de alguna manera, trabar un embargo para que yo ese auto no lo venda, ¿sí?, porque si lo vendiese, después él no podría cobrarse. ¿Se entiende? La otra parte como una medida cautelar. Exacto, una medida cautelar para resguardar el crédito. ¿Sí? Bien. Ahora, puede suceder que el hecho condicionante haya fracasado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el hecho condicionante no se produjo. Entonces, acá la obligación es considerada como si nunca se hubiese formado, lo que va a traer aparejado es que si se hubiesen entregado cosas en función de esa obligación que nunca existió, se deberían devolver. ¿Lo puede repetir? Sí. Dice el artículo 349. No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. ¿Qué quiere decir? La obligación, como este tipo de obligaciones tiene efectos retroactivos, ¿sí?, la obligación se va a considerar como si nunca hubiese existido, con lo cual, ¿a qué momento? Al momento del nacimiento de la obligación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si, vamos al ejemplo del auto, ¿sí?, porque estamos en la condición suspensiva, el hecho condicionante es si te recibís, si el 27 de diciembre de 2025 te recibís de abogado, te regaló un auto, ¿sí?, el hecho condicionante producido es que se reciba de abogado, ¿sí? Ahora, el hecho condicionante fracasado es que no se reciba de abogado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Entonces, como tiene efectos retroactivos, ¿sí?,
Los efectos retroactivos son al momento del nacimiento de la obligación o al momento de la celebración, que es a hoy 27 de octubre, con lo cual se considera que esa obligación nunca existió, ¿sí? Ni siquiera como condicional. Ahora, si yo le di algo, ¿sí? En virtud de esa obligación condicional y como al momento, como se va a dar de manera retroactiva que la obligación nunca existió, bueno, todo lo que se hubiese dado en función de esa obligación inexistente hay que devolverlo. Como si yo le dijese, te presto este auto y te lo regalo, ¿sí? Si te recibís de abogado el 27. Bueno, o sea, mientras tanto usalo. ¿Ok? Bueno, como tiene efectos retroactivos a hoy y esa obligación nunca existió, ese auto me lo tiene que devolver y yo no le debo nada, no hay nada que reclamar por una obligación que nunca existió. Sí, entendí, gracias. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando el hecho condicionante se produce, bueno, acá lo que va a suceder es que esta obligación, que en principio estaba sujeta a una condición suspensiva, se transforma o se convierte en una obligación pura y simple. ¿Sí? Es decir, que al tornarse una obligación pura y simple, se torna exigible. Artículo 348. Dice, el cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse las prestaciones convenidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden que todo esto de lo que estamos hablando están desde el artículo 343 al artículo 349 inclusive. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué pasa en estas tres situaciones en la condición resolutoria, en la cual, frente al acaecimiento del hecho condicionante o de ese hecho futuro incierto, lo que se va a producir es la extinción de la obligación. Volvemos a lo mismo. Hay que diferenciar si el hecho condicionante está pendiente, si el hecho condicionante ha fracasado o si el hecho condicionante se ha producido. Recordemos que acá, ¿sí? El ejemplo sería, bueno, te doy este auto, o te doy tanta plata por mes, pero si no te recibís, ¿sí? De abogado en 27 de diciembre de 2025, me devolvés todo, te saco el auto, lo que fuese, se extingue, ¿sí? No es que nace. Entonces acá, el hecho condicionante producido, ¿cuál sería? Que no se reciba. Disculpe, me distraje en las tres cosas porque me quedé pensando, ¿siempre se tienen que dar los tres? Pueden darse tres situaciones, sí, que el hecho condicionante Pero fracase, que se produzca o que quede pendiente. Pero los tres, porque vio que cuando vimos otro tema, bueno, que ahora no me acuerdo, que se daban 4 presupuestos, cuando se iniciaba y era la resarcitoria y en la primera, ahora no me acuerdo. Bueno, en una pedía los 4 presupuestos y en la otra... Los presupuestos de la responsabilidad civil. De esa, la responsabilidad. En una eran los 4 y en otra... Ya es una situación de fáctica, o sea, o el hecho condicionante se produjo o no se produjo o está pendiente. O sea, no se van a dar las tres. O se produjo o no se produjo, ahí ya elimina una alternativa. ¿Sí? Ah, está bien. Sí, ahora entendí. Sí. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál sería si yo dijese, bueno, te voy a pagar todos los meses 50.000 pesos, pero si no te recibís, ¿sí? Te lo saco, te saco lo que te estoy dando. Y bueno, está dando una condición ahí. Está bien, pero ¿cuál es?
ya se me perdieron. Ah, Si yo le digo a Pedro, ¿sí? sí, Te voy a dar todos los meses 500.000 pesos, ¿sí? sí, O te voy a pagar todos los meses el alquiler de la sí. casa. Pero si en diciembre no aprobás obligaciones, te dejo de pagar, ¿sí? Ah, te da la condición de que si... ¿Cuál es el hecho condicionante? Que si no aprueba en diciembre, por lo que entendí, no sé si... Aprobar la materia, tiene que aprobar. tiene que aprobar obligaciones. No necesariamente tiene que aprobar. Lo que digo es cuál es el hecho condicionante. Tiene que estudiar. O sea, que la condición es que apruebe en el plazo que le indicó, en este caso en diciembre, para evitar que deje de pagarle. No. A ver, otra respuesta. En ese caso, el hecho condicionante va a fracasar, pues si se cumple que apruebe o le Exacto. reciba o le den un auto. Exacto. El hecho condicionante, ¿sí? Es que no apruebe la materia, ¿sí? Porque al acaecimiento del hecho condicionante se extingue la obligación. Entonces, en ese caso, si aprueba, el hecho condicionante lo que va a hacer es fracasar. Claro, entendí, porque lo que tiene que hacer es no aprobar. No es que lo que tiene que hacer es no aprobar. O sea, para que se dé el hecho condicionante, tiene que no aprobar, ¿sí? Sí, eso quise decir, disculpe. Porque si aprueba, o sea, el hecho condicionante no se da, justamente fracasa. No, tiene que no darse. Claro, si no se da, ¿sí? El hecho condicionante porque fracasó, Sí, y fracasó significa que aprobó, no que no aprobó, sí. ¿sí? Y lo que Entonces, tiene que hacer es no aprobar. Disculpe, profe, pero no, en no ese es que caso no, no haría que no es el que lo hecho que, sea... perdón, Ah, Carlos, no es que no tiene que no aprobar, o sea, él tiene que aprobar, o sea, lo que pasa es que el hecho, o sea, ustedes tienen que ver cómo está planteado el hecho condicionante, porque en la función resolutoria, el hecho condicionante, lo que va, cuando se produce el hecho condicionante, lo que va a dar lugar es a la extinción de la obligación. Entonces, si yo le digo a Pedro, si no aprobás la materia, ¿sí? Te quito el auto, te dejo de dar la plata, lo que fuese, o sea, nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el hecho condicionante. El hecho condicionante es que no apruebe. Pero no quiere decir que Pedro no tenga que aprobar. Por supuesto que Pedro tiene que aprobar. ¿Para qué? Para que el hecho condicionante fracase, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el hecho condicionante fracasa, la obligación queda perfeccionada y el derecho de Pedro queda revocable, firme y irrevocablemente adquirido, ¿sí? Como si nunca hubiese habido una condición. ¿Se entiende? Disculpe, profe, pero eso haría que ese derecho, ese, por ejemplo, que le pague o que le preste el auto, o sea, le siga prestando el auto hasta que se vuelva a presentar otra condición, en este Claro, caso. ¿sí? O para siempre, ¿sí? Mm, Claro, gracias, profe. Era eso. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es, acá se van a hacer una ensalada de frutas, yo ya lo sé esto, o sea, porque no, cuando llega el momento del examen empiezan a tirar manotazo ahogado para todos lados y una vez que meten la pata ya es como que están en lodo de barro y lo único que hacen es ir más para abajo. O sea, por eso tengan bien en cuenta, bien en claro al momento de estudiar este tema, ¿sí? ¿En qué reside el hecho condicionante? ¿Sí? ¿Cuál es el hecho condicionante para las partes? ¿Sí? Si yo le digo, si no te recibís, bueno, ese es el hecho condicionante, que no se reciba, ¿sí? Entonces, si no se recibe, se produce el hecho condicionante. Entonces, si se produce el hecho condicionante, los derechos quedan extinguidos automáticamente, porque se produjo el hecho condicionante, que era que no se reciba. ¿Se entiende? Ahora, si se recibe, bueno, lo que va a hacer es que fracase el hecho condicionante, porque el hecho condicionante era que no se reciba y se recibió o aprobó, entonces fracasó y los derechos, ¿sí?, del acreedor quedan firme y irrevocablemente adquiridos con efecto retroactivo al momento de la celebración de la obligación, como si nunca hubiese existido esa condición. ¿Se entiende? Sí, profesor.
Bien, y cuando está pendiente, bueno, la obligación es eficaz y tiene la misma virtualidad que una obligación pura y simple, mientras que está pendiente el acaecimiento del hecho condicionante, lo que le da al acreedor también las herramientas para plantear cualquier medida conservatoria en su crédito, etc. ¿Sí? Lo mismo que sucede con el hecho condicionante en la función suspensiva. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vuelvo a lo mismo, cuando lo vean y lo estudien, ¿sí? Quizás se les va a clarificar un poco más el panorama, pero hagan este ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el hecho condicionante? Y a partir de ahí, ¿sí? Hacer todo el análisis de los efectos, de si el hecho condicionante fracasa, si el hecho condicionante está pendiente, si el hecho condicionante se produce. Porque si yo no tengo bien en claro cuál es el hecho condicionante, mal podría entender cuándo se produce o cuándo fracasa. ¿Sí? ¿Está bien? Hay que hacer ese ejercicio. Sí. Bueno, dentro de este análisis de obligaciones modales, también lo que vamos a ver son las obligaciones a plazo. De todos modos, más allá de que quizás ahora estén como diciendo esto es chino básico, tienen el PowerPoint explicado con audio y además tienen la clase, ¿sí? Grabada explicando absolutamente todo, con lo cual si se perdieron o no entienden, paran, vuelven, retroceden, van, vienen, ¿sí? Así que utilicen o válganse de esos recursos. En cuanto a las obligaciones a plazo, que es otra de las obligaciones modales, acá la obligación, ¿sí? Lo que se va a caracterizar es porque lo que va a estar supeditado, o lo que va a estar sujeto al cumplimiento del plazo es la exigibilidad de la obligación. Es decir, la exigibilidad de la obligación va a depender del acaecimiento de un hecho futuro y cierto o incierto, ¿sí? ¿Cuál es ese hecho futuro cierto o incierto? Bueno, puede ser el plazo, ¿sí? O puede ser una circunstancia incierta, como decir, bueno, la muerte de una persona. Necesariamente va a ocurrir en algún momento, lo que no sabemos es cuándo. En este no se clasifica como los otros, cierto, incierto, determinado o Sí, también el plazo puede ser cierto o incierto. determinado y a futuro. Determinable, sí. Entre los caracteres que tienen las obligaciones a plazo, está supeditado a un hecho que es futuro, porque depende de que se produzca o que llegue, ¿sí? ese plazo. En las obligaciones a plazo ustedes tienen que trazar una línea también como imaginaria. En algún momento hablamos de esto cuando hablamos de la pérdida de chance. Y en un momento tenemos el nacimiento de la obligación, ¿sí? Y al final tenemos el término, ¿sí? El término es el momento final del plazo. Si yo dijese, bueno, te voy a pagar hoy 27 de octubre, asumo una obligación en la cual te voy a pagar el 27 de diciembre de 2025, X, o lo que fuese, bueno, ahí ya fijé el término, ¿sí? El término es ese 27 de diciembre, que es el momento final del plazo. El plazo es todo el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la obligación hasta el acaecimiento del término, ¿sí? Es decir, estos 2 meses del 27 de octubre al 27 de diciembre es lo que nosotros vamos a llamar plazo, ¿sí? Es decir, todo el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la obligación hasta el acaecimiento del término, que el término es el momento final del plazo. ¿Está bien? Y decimos que el plazo está desde el nacimiento hasta el término, ¿está bien o es muy cortito? No, está bien. Eso es el tiempo que transcurre, ¿sí? Desde el nacimiento hasta el término. Tiempo, me estaba tiempo.
Gracias. El término es ese momento final del plazo. Bien, entonces le decía que en las obligaciones a plazo hablamos de un hecho que es futuro, que es cierto y necesario, aun cuando sea incierto, porque en algún momento va a llegar. Por ejemplo, cuando llueva en Neuquén. Bueno, en algún momento va a llover, lo que no sabemos es cuándo. Y a diferencia de las obligaciones condicionales, los efectos no son retroactivos, operan para lo futuro. Vieron que en las obligaciones condicionales los efectos eran retroactivos, acá no, operan para lo futuro. Y hay diferentes clases de plazos. El plazo puede ser inicial o final. En el plazo inicial se posterga la exigibilidad de la obligación hasta que se produzca el término. Por ejemplo, el 27 de diciembre. Bueno, se posterga la exigibilidad cuando llegamos al 27 de diciembre de 2025. Bueno, ahí la obligación se torna exigible, ¿sí? Pura y simple, y ya no está sujeta a un plazo. ¿Está bien? Justo estornudé y no pude anotar los plazos. Puede ser inicial, ¿sí? Y acá lo que se posterga es la exigibilidad de la obligación hasta el momento que se produzca el término. Entonces yo les decía, si la obligación a plazo es que voy a pagar el 27 de diciembre, bueno, la exigibilidad, ¿sí?, va a estar supeditada a que llegue ese momento, 27 de diciembre. ¿Sí? Entonces ese plazo es inicial. Ahora, el plazo puede ser final, y en este caso a cuyo vencimiento se va a extinguir un derecho. Por ejemplo, te voy a pagar 5.000 pesos hasta el 27, todos los meses hasta el 27 de diciembre, con lo cual cuando se produce el término, ¿sí?, se extingue el derecho, por eso es que el plazo en este caso es final y no inicial. Y también el plazo puede ser cierto o incierto. Cierto se conoce el momento en que va a vencer, y el incierto, bueno, no sé cuándo va a vencer o cuándo se va a tornar exigible la obligación. Lo que sí sé es que en algún momento e indefectiblemente va a ocurrir. Cuando llueva en tal lugar, cuando muera fulanito. ¿Sí? Pero siempre tiene que estar hecho en acuerdo de partes. Sí, la obligación a plazo sí. Claro, sí, porque me preocupa el incierto. El incierto es cuando yo digo, dejo asentado y digo, bueno, cuando llueva en tal lugar te voy a pagar tal cosa. Cuando se coseche la siembra te voy a pagar tal cosa. O te voy a dar tal porcentaje. Está bien. No sé cuándo va a ser, pero en un momento va a suceder. Y el plazo también puede ser legal, puede ser judicial, puede ser convencional, según que lo establezcan las partes, que lo establezca la ley, o que lo establezca una sentencia judicial. En cuanto a los efectos, ya les había dicho que los efectos operan para lo futuro, no son retroactivos como las obligaciones condicionales. Por lo tanto, una vez que se produce el término, la obligación se convierte en una obligación pura y simple y de esa manera se torna exigible. Antes del vencimiento, el acreedor no le va a poder, antes del vencimiento del término, ¿sí?, el acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación, ni tampoco va a poder ejercer medidas de carácter ejecutivo contra el deudor. Bueno, todo lo que tiene que ver con los efectos lo tienen para analizar, ¿sí? Así que después ustedes lo ven. Y ahora vamos a ir a las obligaciones con cargo. El cargo es una obligación accesoria con la que se grava al adquirente de un derecho. Por ejemplo, ¿sí?, te dono este edificio con el cargo de que pongas, no sé, un comedor no sé, para gente de la calle, o que pongas una placa que diga este edificio fue donado por fulanito de tal, o que lo conviertas en un museo. Bueno, eso es un cargo, ¿sí? Ese
es una obligación accesoria con la que se grava al adquirente de ese derecho. Esto está contemplado, el cargo, en el artículo 354 y siguientes del Código Civil y Comercial. Perdón, lo que tiene que ver con las ¿Perdón, cuáles obligaciones. artículos? Sí, vuelvo ahí. Con lo que tiene que ver con las obligaciones a plazo, están en el artículo 350 a 353. Y lo que tiene que ver con las obligaciones con cargo, están en el artículo 354 a 357, ¿sí?, del Código Civil y Comercial. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una obligación accesoria con la que se grava el adquirente de un derecho. En cuanto a los caracteres, impone una obligación, el cargo, ¿sí?, de cumplimiento coercible, es accesorio, es excepcional porque no siempre la obligación está cargada o contiene como accesorio el cumplimiento de un cargo, es decir, no toda donación conlleva la obligación de tener que cumplir con determinado cargo. Si yo puedo donar este edificio y no poner ningún cargo. Y el otro carácter es que se impone o es impuesto este cargo al adquirente de un derecho, sea a título gratuito o sea a título oneroso. En cuanto al cumplimiento, por supuesto que el adquirente del derecho debe cumplir con el cargo, ¿sí?, si no se puede ejecutar su cumplimiento, por eso es que decíamos que es coercible. Cuando el cargo no es intuite persona, es decir, que lo podría cumplir cualquiera, y fallece el adquirente, bueno, pasa a los herederos, es decir, que es transmisible, salvo que el cargo fuese intuite persona, es decir, que solamente el adquirente del derecho lo puede cumplir y fallece. En ese caso queda sin efecto la adquisición del derecho y vuelve el bien al que había impuesto el cargo. Mirando el código, estamos viendo de estos artículos, es el capítulo 7, modalidades de los actos jurídicos. Sí. No sé, para ubicarme, porque siempre marco los artículos que vemos. Está perfecto. Las partes también pueden fijar, expresa o tácitamente, el plazo en el que se tiene que cumplir el cargo. En caso de que no lo hayan establecido, lo puede dictaminar un juez. Y hay dos tipos de cargos. El cargo puede ser simple o puede ser condicional. Cuando el cargo es simple, el incumplimiento de la obligación accesoria que contiene el cargo no produce la pérdida de los derechos adquiridos y solamente va a conferir acción para exigir el cumplimiento del cargo. Cuando el cargo es condicional, tiene los mismos efectos de una condición, con lo cual afecta a la existencia misma del acto. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se cumple... Perdón, ¿era simple o...? Condicional. Lo que les decía es que si es condicional, tiene los mismos efectos de una condición, es decir, que se afecta a la existencia misma de la obligación, con lo cual, si no se cumple el cargo, se extingue, ¿sí?, la obligación. En el cargo simple se mantienen los derechos adquiridos, pero da acción al imponente del cargo a exigir el cumplimiento del cargo, ¿sí?, de esta obligación accesoria. Disculpe, profesor, no encontré en el código esta clasificación. Solo encontré cargo prohibido. ¿Qué cosa? Para ver las clases de cargos, simple o condicional, para ubicarlo en el código. Vos decís en los artículos del código, o sea, los Sí. diferentes tipos de cargo. Sí. Está en el artículo 354.
ahí habla de que si está puesto como una condición suspensiva, bueno, en ese caso, Pero no habla de simple y condicional la clasificación. esa clasificación no establece el código, o sea, la establece No la, está. o sea, en función de los efectos que genera, ¿sí? O que establece el artículo 354, la doctrina clasifica dos tipos de cargos o de clasificación. No están escritos acá. Porque en el 54 habla de, como usted dijo, es una obligación accesoria impuesta a la adquiriente de un derecho, no impide los efectos del acto, excepto su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva. Por eso Lo dice- ahí es el cargo condicional. Claro, pero Se para considera como una condición, ¿sí? Y el no cumplimiento da lugar a la extinción de la obligación. Ah, sí, disculpe. No, está bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Mucha Todas. información, Sí, en realidad no es mucha información. Vuelvo a lo mismo. Es mucha información porque no lo vieron. O sea, si lo No. hubiese visto no sería tanta información. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos la próxima clase. Les voy a subir el material de la clase del jueves. Y bueno, nada. Cuando usted habló de condición, vemos todos del 343 al 349. Sí, Ahí está. igual vuelvo a lo mismo. En los videos, o sea, Sí, tienen sí. doblemente el material y están citados Sí, yo todos los imprimo artículos. el PowerPoint. Está bien, pero en realidad el PowerPoint quizás no te sirva tanto, sino lo que te va a servir es, digamos, la explicación del PowerPoint. Sí, hay cosas de medidas cautelares que me costó, porque hice solo el PowerPoint. La explicación es lo que vale. ¿Sí? Sí, Y tiene si no, razón. buscan un libro de texto. Y ya está. ¿En cuál? Porque yo estuve pensando en eso. Y a mí me resulta muy didáctico Calvo Costa. Yo lo hice imprimir. ¿Ese de obligaciones está también esta parte? Sí, Porque yo lo guardé, yo tengo un cajón, pero no revisé lo último. Entonces está bien, estoy contenta, porque estaba pensando eso, y sí lo tengo todo. Ok. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta el Perfecto, jueves. profe, muchísimas gracias. Chao, profe. Hasta el jueves, Gracias. profe. Muchísimas gracias. Chao. Que tengan un buen día. Hasta luego. profesor. Chao, chao.